Recientemente vi una noticia en la que ya se había creado la primera quimera de chimpancé, es decir, hacer selectivamente manipulación genética para ponerle ojos de otra persona, ojos de otro animal o cualquier otra cosa. Como se podía ver, tenía ojos verdes y uñas de humano. Esto me llevó a hacerme la pregunta de ¿y si pudiéramos nosotros elegir el futuro de nuestro hijo? Es decir, de manipular genéticamente las mejores condiciones de los padres. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos y curiosos científicos. En el día de hoy vamos a ver esta premisa con la película Gattaca. Comenzamos. Bueno, antes de nada quiero decir que este es uno de los films que más me han influido y que más me han ayudado, porque realmente, vamos a decirlo desde el principio, este film no solo va de la manipulación genética, sino de cómo superar a esa manipulación genética siendo, bueno, pues un hijo de Dios tal cual se dice al principio, ¿no? Siendo, bueno, pues un hijo de la naturaleza, básicamente, creado, bueno, pues a la vieja usanza, no yendo a seleccionar los mejores genes para, bueno, pues nuestra descendencia. Este, por supuesto, es el principal mensaje que deja esta película y este, por supuesto, bueno, pues es el ámbito a superar dentro de un mundo de perfección genética que nos muestra la película. Una obra maestra, una película bellísima, una película que guarda todas las formas, que tiene muchísimo contenido escondido en todo lo que es, digamos, bueno, pues la escenografía, en todo lo que son los efectos, en todo lo que son cada frase. Creo que es una de las películas de ciencia ficción mejor escritas y con más detalles que podemos ver, bueno, pues en este caso en la década de los 90 y me atrevo a decir que incluso más allá. Pero vamos a ir poco a poco analizando esta película como hacemos siempre hasta llegar a esa premisa de la manipulación genética. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Sinopsis. Ambientada en una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética, Vincent Ethan Hawke, uno de los últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca y no le aguardan más de 30 años de vida. Se le considera un inválido y como tal está condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades. Desde niño, Vincent sueña con viajar al espacio, pero sabe muy bien que nunca será seleccionado. Durante años ejerce toda clase de trabajos hasta que un día conoce a un hombre que le proporcionará la clave para formar parte de la élite: suplantar a Jerome, Jude Law, un deportista que se quedó paralítico por culpa de un accidente. De este modo, Vincent ingresa en la corporación Gattaca, una industria aeroespacial que lo selecciona para realizar una misión en Titán. Todo irá bien gracias a la ayuda de Jerome, hasta que el director del proyecto es asesinado y la consiguiente investigación pone en peligro los planes de Vincent. Como vemos, esta película lo tiene todo: manipulación genética, suspense, thriller y también tiene superación del personaje. Superación, de hecho, de una manera muy interesante. Superación más allá de lo que son los límites de la naturaleza humana o del cuerpo humano, que, bueno, pues se nos muestra como que no toda la genética es perfecta, es decir, vemos a un inválido genéticamente perfecto y, bueno, pues vemos que en esta sociedad se suplantan ese tipo de personas con personas normalmente inválidas en el contexto de la película. Ahora vamos a pasar a contexto histórico que creo lo vais a ver muy interesante, porque hay que recordar que esta película es de 1997, es decir, que estábamos en la década de los 90. Fijaros lo adelantada que es a su tiempo. Como he dicho, ya había, bueno, pues muchas investigaciones científicas y ya se tenía, bueno, pues en la cabeza esa cosa de las quimeras, esa parte de la ciencia que estudia la genética, pero obviamente, fijaros que no ha llegado hasta el día de hoy la realidad de una quimera o la realidad de manipular selectivamente los genes de cada una de las personas para, bueno, pues ponerlos en ese humano o en ese embrión. Contexto histórico.
En este contexto histórico, los científicos empezaban a entender el genoma humano y poder llevarlo a otro nivel. En el ámbito de la cinematografía, Gattaca es, digamos, contemporánea a Horizonte Final y Titanic, con un presupuesto multimillonario y una publicidad que supera con muchísimo a la de esta película. Gattaca es un film que no pudo incluir muchos efectos ya que estaban prácticamente en pañales con respecto a la tecnología de CGI, pero que sí tiene algunos puntos de interés y se las apañó, por supuesto, para vivir sin efectos especiales. Mirando hacia el otro punto del mundo donde hoy día se ha conseguido esas quimeras, la Gran China estaba dormida y tenía un cambio de gobierno que a la larga sería muy relevante. Y por supuesto este año murió una de las figuras del momento como fue Diana de Gales. Muchos de estos datos realmente son simplemente para ver el contexto de Gattaca, para ver cuánto de adelantada estaba Gattaca, cuánto de adelantada estaban los guionistas, cuánto de adelantados estaban los directores, o en este caso el director mejor dicho, y bueno, pues cómo se planteó esa película, cómo se superaron directamente a ellos mismos, se superaron todas las expectativas, se superaron, bueno, pues expectativas de terror, como hemos visto, expectativas de super remakes y expectativas de lo que es, bueno, pues todo lo que es el mundo cinematográfico. Yo cuando miro atrás y veo esto, a mí me sorprende muchísimo, porque creo que es algo, bueno, pues eso, a la altura de la película. Ficha técnica. Vamos a ver esa pequeña ficha técnica para poner, digamos, en contexto o ponerle un punto a esta película y, bueno, particularizar sobre la película ya en detrimento de lo que es, bueno, pues el contexto histórico y demás. La fecha de estreno de esta película es en 1997 en Estados Unidos y en 1998 en España. Recordemos que llegaba un poquito más tarde siempre este tipo de cine porque, bueno, pues llegaba bueno, pues con retraso. Realmente este cine no era el cine de Titanic o no era el cine de incluso de Event Horizon, que bueno, pues era muchísimo más global. Este cine pues tardaba un poquito en llegar. El director Andrew Niccol, las nominaciones Oscar al mejor diseño de producción. ¿Cómo no iban a tener esta nominación? Para mí es un diseño de producción brutal. Lo que pasa es que en este caso pues competía con, bueno, como hemos dicho, con Event Horizon o con Titanic, pero desde luego no me hubiera importado que esta película se hubiera llevado el diseño de producción. No es que no me hubiera importado, es que se lo tenía que haber llevado, porque es que es un diseño de producción muchísimo mejor con respecto al ratio de precio-resultado. El guión también es de Andrew Niccol y el presupuesto es de 36 millones de dólares. Fijaros lo que costó esta película, 36 millones de dólares. Es que eso es, bueno, por lo que se gastaban en un día prácticamente en Titanic. Bueno, no en un día, pero bueno, ya me entendéis. Y el punto quizá más negativo de la película es que su recaudación fue de 12 millones de dólares en Estados Unidos. Quizá fue una película muy infravalorada, pero que sin duda a lo largo del tiempo han sabido, bueno, pues valorar todas las generaciones que han venido y han sabido, por supuesto, colocarla en una película de culto. Y si no la habéis visto, por supuesto, ya estáis tardando en verla. ¿Por qué? Porque la vais a disfrutar mucho. No os dejéis llevar por el año porque no pasa el tiempo para Gattaca. De hecho, creo que envejece muy bien y desde luego es una película muy buena, muchísimo mejor que algunas que hay ahora. ¿Por qué? Porque está muy bien hecha y porque no dispone de unos efectos especiales que, digamos, envejezcan mal. Así que creo que si no la habéis visto, la debéis de ver, y si la habéis visto, nunca está de más recordarla. Comentarios técnicos. Bueno, en este caso, a pesar de que recaudó poco, el público la coloca en un 7,3 y la crítica, bueno, pues la adora. ¿Por qué? Porque esta película tiene un guión brutal, tiene un poquito de blow mining, pero sobre todo tiene mucho thriller, mucha intriga. Digamos que al final es una especie de cine negro dentro de lo que sería una película de ciencia ficción, dentro de lo que sería un mundo genético, dentro de lo que sería un mundo de élites y, digamos, bueno, pues gente desechada o gente de los bajos fondos, élite en el sentido de que tenían, bueno, pues una genética perfecta y digamos que los desechados tenían una genética pues imperfecta o simplemente eran hijos de la naturaleza, eran hijos de lo que sería, bueno, pues la concepción normal del ser humano. Y por otro punto, pues qué decir de los actores, Ethan Hawke, Jude Law y Uma Thurman, espectaculares. Espectaculares.
Creo que hicieron unos papelazos brutales que dieron muchísimo a ese guión, que ya era bueno de por sí. Bueno, pues ellos lo multiplicaron. En este caso, pues tenemos estos guiones que los multiplican los actores, es decir, que los actores lo hacen mejor aún ese guión. Y bueno, pues luego el diseño de producción es brutal. Como digo, no necesita una gran cantidad de efectos especiales. De hecho, creo que tiene 2 o 3 efectos especiales puntuales, y creo que la historia, bueno, pues no lo cuenta todo. Es que los actores mueven toda la película. Creo que es una película mucho más de actor que de efectos especiales, y creo que realmente, bueno, pues la dirección es muy buena, porque si hay actores buenos que encima lo hacen muy bien, la dirección es muy influyente. Y si encima el director escribe el guión, conoce perfectamente lo que tiene que expresar y lo que quiere expresar. Yo creo que se daban una serie de, bueno, pues de puntos muy a favor de que esta película fuera, bueno, pues una película de culto, es que no tiene otra. Vamos a recordar un par de frases que decían en la película que a mí realmente me marcaron, porque rompen con lo establecido y rompen con lo que es la lucha constante de conseguir tu objetivo. Eso puede llevártelo a hoy en día, y puedes abstraerlo, mejor dicho, de lo que es la ingeniería genética y aplicarlo a tu vida perfectamente. Una de nuestras frases es cuando nuestro protagonista aún no es Jerome, aún no tiene bueno, pues esa suplantación de identidad, y está trabajando de limpiador en, bueno, pues la base donde salen los cohetes hacia el espacio. Recordemos que él siempre quiso salir al espacio y hay una misión a Titán, etcétera, etcétera. Bueno, pues él le está limpiando el tejado y dice una frase tal como jamás estuve tan lejos como cuando estuve tan cerca. Digamos que esto puede ser una frase de casi tirar la toalla, de que, digamos, de cuando estás a punto de palpar tu objetivo y, bueno, pues está lejos, o de cuando has recorrido mucho camino y te da esa sensación de que aún tu objetivo está muy lejos, de que contra más andas, más lejos está el objetivo. Bueno, pues esto es una parte más de la superación, una parte más del día a día de lo que es conseguir un objetivo, o conseguir lo que es, bueno, pues la superación en este caso. Y otra frase, por supuesto, aviso de spoiler, porque esta viene muy al final, es cuando él ha conseguido ya entrar en el programa, él ha conseguido ya, digamos, que se le seleccione para ir a Titán y esté, digamos, que a punto de ir. Y dice una frase que es demoledora y viene diciendo así: me voy justo cuando he encontrado algo por lo que quedarme. Es decir, cuando surge el amor entre los protagonistas y tienen muchas más cosas en común de lo que podría parecer al principio. Y bueno, pues se crea una historia muy bonita de amor dentro de lo que es este personaje o esta suplantación de identidad, pero dentro de un objetivo que es muy claro y está marcado a fuego. Entonces es como un trocito de decir, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ir ahora? ¿Por qué surgen esos sentimientos encontrados siempre cuando yo tengo un objetivo? Justo cuando lo voy a alcanzar, hay otra cosa que me dice tira por aquí, tira por allí, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante. Por último, la última frase, que también se da al final. Por supuesto, id a ver la película antes de venir a este vídeo, porque si no, bueno, pues os va, digamos que no os estoy estropeando nada, pero bueno, pues sí que vais a ir pendientes de esas frases, ¿no? Esta frase es cuando están a punto de embarcar en la nave hacia Titán y el doctor, bueno, pues siempre le está hablando, siempre hay una relación interesante entre el doctor y, digamos, Jerome, ¿no?, el protagonista. Y bueno, pues cuando le hace la prueba de orina y le dice algo así como: Jerome, recuerda en un futuro que un zurdo no se la sostiene con la derecha. Brutal. Esto es brutal. El médico sabía perfectamente quién era Jerome, cómo se había, digamos, implantado esa, bueno, pues esa identidad, y cómo había superado cada uno de los puntos que, digamos, o de los puntos o de los obstáculos que le había dado la película, que le había dado la vida, que le había dado, bueno, pues ese camino hacia ese objetivo. A destacar.
Bueno, ahora vamos a ver brevemente los puntos a destacar, porque creo que en este análisis ya hemos ido viendo, bueno, pues muchas cosas interesantes de la película y ya hemos ido profundizando en lo que podemos saber o podemos entender como filosofía dentro de la película. En el punto número 1 vamos a destacar la visión futurista de Gattaca, que nos sumerge en un mundo distópico donde la genética dicta tu destino. En un futuro no muy lejano, las personas son clasificadas en válidos e inválidos según sus genes. Esta visión futurista plantea preguntas profundas sobre la ética y la discriminación genética. La película nos muestra un mundo tecnológicamente avanzado, pero normalmente cuestionable. Una premisa intrigante que te mantendrá enganchado desde el principio. En el punto 2, como hemos mencionado anteriormente, podemos destacar las excepcionales actuaciones. Gattaca cuenta con un elenco talentoso encabezados por Ethan Hawke y Uma Thurman. Su química en pantalla es palpable y sus actuaciones son absolutamente convincentes. Ethan Hawke interpreta a un inválido que lucha por cumplir su sueño en un mundo que le niega oportunidades debido a su genética. En este caso, la empatía que despierta en el espectador, por supuesto, es inigualable. En el punto 3 tenemos la forma de filmar. Gattaca es visualmente asombrosa, es una obra maestra fotográfica. Cada fotograma está cuidadosamente compuesto para transmitir la opresión de este mundo distópico y la belleza de los sueños de los personajes. Los tonos fríos y los paisajes urbanos contrastan con los momentos de esperanza y superación. La dirección de Andrew Nichols y la fotografía de Sławomir Zajíc crean una experiencia visual inolvidable. Y por último, la pregunta que hemos traído al principio: ¿es posible la manipulación genética para coger los mejores genes de los padres y transmitirlos al hijo? Pues sí, totalmente sí. Ya no solo es posible, ya que, bueno, pues la inseminación in vitro ya es algo muy extendido, sino que encima vamos un punto más allá y vemos que las quimeras son posibles. Las quimeras, cuando son, digamos, bueno, pues cosas simples, no pasa absolutamente nada o no es algo muy relevante. Pero pongámonos en este punto. Si a chimpancé le podemos poner ojos humanos y uñas humanas, imaginaros qué podemos hacer. Podemos coger genes de cualquier animal, genes de cualquier clase, e introducirlos, digamos, en el cuerpo humano. Tampoco quiero con esto crear una conspiración, no nos vayamos a ese punto extremo de conspiración, sino que, bueno, pues obviamente la ciencia avanza a base de ensayo y error. O sea que, bueno, pues podemos ver muchas cosas. También lo podemos sacar de contexto para crear, bueno, pues nuestra historia de ficción y crear nuestro mundo de ciencia ficción o de distopías en este caso. Así que tomadlo de esa manera. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado este vídeo. Déjame aquí lo que piensas sobre Gattaca, déjame aquí lo que piensas sobre la manipulación genética, sobre otros mundos distópicos, sobre lo que quieras, aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like, que nos ayuda mucho, suscribiros, campanita, que también nos ayuda mucho, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!